En el México de antes no hacían falta contratos escritos ni reglas pegadas en la pared. Las normas del hogar se aprendían con la sola mirada de mamá, el tono firme de papá y el ejemplo silencioso de los abuelos. No eran sugerencias, eran ley, y aunque a veces pesaban, fueron las que nos forjaron con carácter, respeto y humildad. Hoy, muchas de esas costumbres parecen haber quedado atrás, diluidas entre pantallas, prisas y libertades mal entendidas. Pero quienes crecimos bajo ese techo, aunque modesto, sabemos que esas reglas sencillas nos enseñaron algo más grande: vivir con dignidad, agradecimiento y corazón. Por eso vale la pena recordarlas, porque aunque eran simples, estaban llenas de fuerza. Se saludaba al entrar y al salir. En aquellos tiempos, olvidar el saludo era casi como faltar al respeto. Apenas cruzabas la puerta, lo primero era soltar un buenas tardes o un ya llegué, y al salir jamás faltaba un con permiso o un ahí nos vemos. No importaba si era tu madre, el abuelo o hasta la vecina que estaba de visita, el saludo era señal de buena crianza. Nadie entraba como si nada, y mucho menos se iba sin avisar. Eran esas reglas invisibles que aprendías de tanto repetirlas, no porque alguien te las dictara. Y si se te olvidaba, bastaba con la mirada de mamá para devolverte al carril. Porque en el México de antes, saludar no era un gesto vacío, era reconocer al otro, agradecer su presencia y convertir una casa cualquiera en un verdadero hogar. Se pedía permiso para salir. En esos años no bastaba con tomar las llaves y cerrar la puerta. Salir implicaba pedir permiso, explicar con quién ibas, a dónde y a qué hora pensabas regresar. Y cuidado con mentir, porque siempre había alguien en el barrio que te veía y corría a contarlo. Las mamás tenían ese radar inquebrantable: si sospechaban algo, caía el clásico "no me gusta esa gente con la que andas", y se acababa la salida. Muchas veces ni siquiera preguntabas, porque ya sabías de antemano que la respuesta sería un no rotundo. No era control, era cuidado disfrazado de severidad, una forma de decirte: me importa si necesito saber por dónde andas. Y aunque entonces lo sentíamos exagerado, hoy lo recordamos con cariño, y muchos lo repetimos con nuestros propios hijos. Se comía lo que hubiera, sin chistar. En la mesa no existía el menú ni las opciones. Se servía lo que mamá preparaba y se agradecía con gusto. Nada de no me gusta ni de quiero otra cosa. Si había sopa aguada y frijoles, ese era el festín del día. Unas veces tocaba arroz con huevo, otras tortilla con sal, pero siempre sabía a hogar, porque sabíamos que costaba trabajo poner esos platos sobre la mesa. Y si alguien se atrevía a preguntar con tono pesado qué hay de comer, la respuesta era fulminante: comida. Si no quieres, hay más que sí. Comer era un acto de respeto, no un capricho. Porque detrás de cada guiso había amor, esfuerzo y unas manos, las de mamá o la abuela, que cocinaban con lo que hubiera, pero siempre con el corazón. En el México de antes había reglas tan claras que ni siquiera necesitaban escribirse. Una de ellas era simple: no se hablaba cuando los adultos hablaban. Los niños sabían que había un momento para opinar y otro, mucho más común, para guardar silencio. Si los mayores estaban conversando, uno escuchaba en calma, y si se te ocurría interrumpir, bastaba la mirada firme de mamá o un chasquido de lengua para recordarte que estabas fuera de lugar. No era castigo, era respeto, la enseñanza de que no todo giraba alrededor de uno mismo y que escuchar también era parte de aprender. Si tenías algo importante que decir, esperabas a que hubiera un silencio o pedías permiso. Y si te atrevías a gritar un mamá mientras ella platicaba con la vecina, el regaño se aseguraba de acompañarte toda la semana. Así, sin discursos largos, se inculcaban valores a punta de paciencia y firmeza, enseñando que hablar era necesario, pero saber cómo y cuándo hacerlo lo era todavía más. Nada de contestar feo ni con groserías. Antes, levantar la voz, responder de mala gana o soltar una palabra altisonante era motivo suficiente para quedarte castigado sin salir. Y si bien te iba, porque a veces venía con chancla incluida. No importaba si tenías razón o si estabas enojado. El respeto era primero, y se aprendía en casa. Bastaba con un "¿qué dijiste?" en tono serio para que el arrepentimiento te llegara de inmediato.
Las groserías se asociaban con vagancia, con mala educación, y ningún papá quería que su hijo hablara como si no tuviera madre. Se enseñaba a hablar con respeto incluso en medio del enojo, junto con otras costumbres tan arraigadas como el mande, el pedir permiso y el dar los buenos días. Y aunque en su momento doliera, con el tiempo muchos entendimos que esa disciplina nos abrió más puertas que cualquier grito. Dar las gracias por todo era otra regla sagrada. En casa, agradecer no era un detalle, era una obligación con sentido. Se daba gracias por la comida, aunque solo fuera tortilla con sal, por la ropa, aunque viniera heredada, e incluso por el regaño, porque sabíamos que detrás de él había cariño. Era un gracias, mamá, gracias, abuela, al recibir el plato, al ponerte el suéter o al salir rumbo a la escuela. No se trataba de palabras mecánicas, sino de reconocer el esfuerzo detrás de cada gesto, de aprender a no dar nada por sentado. Y aunque de niños no siempre entendíamos por qué había que agradecer incluso una corrección, el tiempo nos mostró que hasta un regaño era una forma de amor, porque si alguien se tomaba el tiempo de enseñarte, era porque realmente le importabas. Y ayudar en lo que se necesitara era otra norma no escrita. En el México de antes, colaborar en casa no era un favor especial, era parte de la vida diaria. Uno veía a mamá apurada y sin esperar que lo pidiera, ya sabías lo que tocaba: barrer, trapear, ir por las tortillas o cuidar al hermanito mientras ella cocinaba. Nadie esperaba que te lo pidieran con dulzura ni con un por favor. Se hacía porque era tu hogar, porque ahí dormías, comías y crecías, y porque entendías que todos aportaban, aunque fuera con un granito de arena. Era responsabilidad compartida, una lección silenciosa que se aprendía con el ejemplo y que hoy muchos recordamos con cariño. Desde pequeño aprendías que ser parte de una familia no era solo compartir la mesa o el techo, también era poner manos a la obra. Aunque a veces no te gustara barrer, lavar trastes o cuidar al hermanito, con el tiempo entendías que esas tareas te formaban con humildad, empatía y sentido de pertenencia. En casa había reglas claras, como que no se comía antes que los demás. La comida no empezaba cuando a ti te daba hambre, sino cuando todos estaban sentados en la mesa. Esperar era un acto de respeto, y si eras niño, con mayor razón. Nadie se lanzaba a la olla sin escuchar el ya, sírvete de mamá, papá o la abuela. Y si alguien se adelantaba, bastaba una sola mirada para que el apetito se evaporara al instante. Incluso aunque tu plato ya estuviera servido, había que pedir permiso con un ya puedo comer. Y si alguien decía provecho, lo mínimo era contestar gracias, igualmente. Porque la mesa no era solo un lugar para saciar el hambre, era un espacio sagrado de unión, convivencia y respeto, donde se hablaba poco, se agradecía mucho y se compartía hasta el último taco. Otra de esas costumbres que llenaban el corazón era pedir la bendición antes de salir o al irse a dormir. Camino a la escuela, rumbo al trabajo o incluso con sueño en la cama, uno se acercaba con respeto y decía, ¿me das tu bendición, mamá? Y la respuesta siempre llegaba como un abrazo hecho palabra, Dios te bendiga, mijo. Ese gesto sencillo cargaba protección, cariño y fe, una manera silenciosa de decir me importa sin necesidad de grandes discursos. Y si un adulto te llamaba, la respuesta no era un qué, mucho menos un mande qué. La palabra correcta era clara, mande. No importaba si estabas viendo la tele, jugando o distraído, dejabas lo que hacías y contestabas con respeto. Decir que se consideraba grosero, retador, y si te descuidabas, el regaño llegaba rápido. El mande no era solo una respuesta, era una señal de educación, de humildad, de obediencia. Aprendías desde pequeño que hablarle con respeto a los mayores no era una opción, era una regla que mostraba que estabas presente, dispuesto y bien criado. El respeto se extendía más allá de casa, también alcanzaba a los vecinos y a cualquier adulto del barrio. No era raro que si hacías una travesura en la calle, el primero en regañarte fuera el señor de la tienda o la señora de la esquina, y lo peor no era eso, sino que lo iban a contar en tu casa. Y entonces sí, el castigo no llegaba solo por la travesura, sino por haber quedado mal ante los demás. A los adultos se les hablaba de usted, se les saludaba con respeto, se les cedía el asiento en el camión y hasta se les ayudaba con las bolsas del mandado.
El barrio era como una gran familia, y el respeto era el lazo que lo mantenía unido. En aquellos tiempos no hacía falta policía para portarse bien, bastaba con sentirse observado por la comunidad, porque sabías que el verdadero juicio te esperaba al llegar a casa. En aquellos tiempos se entendía que las cosas tenían un valor más allá de lo material. Cada objeto en casa representaba esfuerzo y sacrificio. Los zapatos no se desechaban a la primera, se limpiaban y hasta se boleaban para que parecieran nuevos. La ropa se remendaba con aguja e hilo, los cuadernos se llenaban hasta la última hoja y un trapeador acompañaba a la familia hasta que ya no servía ni para espantar moscas. Nada se tiraba porque sí. Si un electrodoméstico se descomponía, lo normal era mandarlo a reparar, no salir corriendo a comprar otro. La vajilla, aunque fuera de plástico, se cuidaba como si fuera de cristal. Y si llegabas a romper algo, sabías que el regaño no era solo por travieso, sino porque en ese objeto estaba reflejado el esfuerzo de tus padres. Esa forma de vivir te enseñaba desde pequeño a valorar. Mochilas heredadas de un hermano mayor, juguetes prestados entre primos, ropa comprada una talla más grande para que durara todo el año, todo eso era normal. Tal vez de niño no lo entendías, pero con los años comprendes que esas lecciones te formaron en el hábito de cuidar lo que tienes, agradecer lo que te dan y no desperdiciar nada. Otra enseñanza esencial era pedir perdón. En el México de antes, equivocarse no era lo más grave, lo verdaderamente grave era no reconocerlo. Si hacías algo mal, lo primero que aprendías era a pedir disculpas de frente, con humildad. No servía decirlo a medias ni con tono burlón, tenía que salir del corazón. Y si el orgullo se interponía, bastaba con escuchar a mamá decir, hasta que no pidas perdón, no hay más que hablar. Entonces sabías que era momento de tragarte el ego y enmendar. El perdón no era debilidad, era valentía. Era reconocer el error, darle valor a la otra persona y demostrar que querías aprender. Hoy, muchas de esas reglas ya no se practican con tanta fuerza. Algunas se han diluido con la modernidad, otras se suavizaron con el paso de los años. Pero quienes crecimos bajo ese código sabemos que siguen vivas en el corazón. Porque al final no se trataba solo de obedecer, sino de aprender a agradecer, a respetar, a compartir, a valorar lo poco o lo mucho que había. Reglas tan simples como saludar al llegar, pedir permiso, tender la cama o contestar con un mande eran pequeñas costumbres que, sin que lo notáramos, iban forjando grandes personas. Y aunque el mundo cambie, lo que se aprende en casa nunca se olvida, porque esas lecciones se cargan toda la vida. Muchas gracias.